Las aulas de la UNED en Caspe y en Ejea de los Caballeros. Es un verdadero placer recibirles en este curso de extensión universitaria que vamos a desarrollar a lo largo de esta tarde y a lo largo de mañana por la mañana. La enfermedad es una de esas experiencias que ponen a prueba al ser humano, no solamente al que la padece, sino a quien quiere a la persona que está padeciendo la enfermedad y quien está cuidándole y derrochando su cariño y su apoyo en ese trance. En el centro de la UNED de Calatayud tenemos muchos estudiantes de psicología, como posiblemente sabrán todos ustedes, y siempre hemos tenido especial interés por abordar en nuestra programación de extensión universitaria diferentes ámbitos de la psicología que puedan enriquecer las enseñanzas que el grado, que la carrera ofrece a nuestros estudiantes. Pero este tema, el tema de la enfermedad y de cómo afecta a la psicología de los enfermos y de los cuidadores, es un tema que va más allá de aquello que queremos ofrecer a nuestros estudiantes. Y por eso hemos hecho también una invitación expresa a todas las personas y a todos los ciudadanos que estén interesados en este tema, en el tema de cómo abordar esa situación en la vida por la que todos podemos pasar en algún momento, bien como enfermos, bien como cuidadores. Pues bien, con esa doble intención abordamos este curso y para ello tenemos el lujo de contar aquí con la profesora doña Mónica Rodríguez Zafra, profesora titular del Departamento de Psicobiología de la UNED, que se ha desplazado de Madrid y que además dirige este curso, que va a estudiar los diferentes aspectos desde un punto de vista de la práctica, con la aportación de las otras personas que van a formar parte de él, y también desde el punto de vista de la investigación académica y del trabajo académico. Me acompaña pues Mónica, bienvenida, y me acompaña Teresa Martínez, coordinadora de este centro hasta hace muy poquitos meses y profesora tutora de psicología desde hace 30 y tantos años, sí, y por cuyas tutorías han pasado un gran número de estudiantes de psicología y cuyas tutorías recuerdan con gran cariño muchos de los psicólogos y psicólogas que en este momento están ejerciendo su tarea profesional en Calatayud, en Zaragoza y en otros muchos espacios. Pues bien, espero que este curso sea de utilidad para todos ustedes. Bienvenidas Mónica y Teresa, y bienvenidas también Ana Arguinzoniz, que nos acompaña y que será correctamente presentada y convenientemente presentada cuando vaya a hacer su ponencia. Laura García Galeán, bienvenida también, y Ana Isabel González Nogales, cuya intervención además es bienvenida. Es una colaboración no solamente de Laura como persona, sino de la Asociación Española contra el Cáncer, de la que forma parte y con la que tenemos el gusto de colaborar también en este curso. Bienvenido el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Calatayud y de otra psicóloga que también ejerce su tarea profesional en esta asociación, que está desarrollando un importantísimo trabajo. Así que por mi parte nada más, solamente darles la bienvenida y desearles que les sea de gran utilidad, como estoy segura que será así. Gracias, Mónica. Gracias, Tere. Si te parece, gracias. Le cedo la palabra ahora a Tere, que primero a Mónica, efectivamente, por si presentas un poquito más desde el punto de vista académico el curso, sí, y ya posteriormente Tere nos presentará a la primera ponente. Pues muchísimas gracias, Ana. Bueno, en primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a Ana Lagunas, a Teresa, a todo el personal administrativo de aquí, del centro de Calatayud, porque organizar un curso así tiene mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho mérito, y además hay mucho cariño y mucho interés puesto en este curso, porque está hecho con la intención de ayudar a las personas, tanto enfermos como cuidadores, que están pasando por momentos difíciles. Y la intención es proporcionar comprensión, autocomprensión y estrategias para ayudar a las personas que están pasando por estos momentos, tanto enfermos como cuidadores. Entonces, en primer lugar, mi agradecimiento. También expresar la alegría que me produce colaborar con los centros asociados de la UNED
La UNED es la universidad en la que me he formado, hice la carrera de psicología en la UNED, en la que he trabajado desde hace mucho tiempo, cuando era jovencita, desde siempre, y es una universidad a la que le tengo mucho cariño porque además de ser el lugar en el que he desempeñado toda mi actividad profesional en diferentes etapas, conecta con algo que también es muy, con lo que conecto yo también muy profundamente, que es la vertiente social de la UNED, la vertiente de ayuda, no solamente una vertiente académica, sino también desde lo académico, desde lo profesional, desde el conocimiento, ofrecer ese conocimiento y ponerlo a disposición de todo el mundo a través de la mayor difusión posible. Entonces, esa vertiente social que caracteriza especialmente a la UNED es algo con lo que conecto y algo a lo que agradezco muchísimo, y personas y directoras de centro y coordinadoras que están implicadas desde este punto de vista con esta labor social de la UNED, pues me resulta especialmente gratificante y lo agradezco profundamente. También quiero agradecer a las personas que colaboran. A Ana Isabel acabo de conocerla, a Laura y a Ana las conozco, sé el esfuerzo y el cariño que han puesto en la preparación de las charlas que van a impartir. La intención del curso la ha expresado muy bien Ana Lagunas. Cada vez hay más personas, y las estadísticas lo dicen así, que tienen a su cargo a una persona de edad avanzada o a un enfermo crónico dependiente. Esta situación se ha visto incrementada también en los últimos años por la falta de recursos sociales, que obliga a que los familiares se hagan cargo en exclusiva del cuidado de las personas que necesitan esta atención. Claro, la responsabilidad de proporcionar todos los días ese apoyo constante a una persona enferma implica muchos factores de estrés añadido, no solamente por la sobrecarga de trabajo físico, ¿no? De tener que ayudar a la persona a transportarse de un lugar a otro, de ayudar a duchar, a levantarse, a cambiarse de ropa, todo este tipo de apoyo físico, sino que también implica un estrés emocional muy importante, que está fundamentalmente ligado al dolor que produce ver cómo se va deteriorando o cómo le duele, cómo está pasando por un momento de dolor una persona querida. También otro factor estresante es que todo el tiempo que hemos tenido para poder descansar y para dedicar a nuestros momentos de ocio lo dedicamos a la persona a la que queremos cuidar, y entonces nos quedamos, los cuidadores se quedan con esa parcela de su vida muy limitada y muchas veces eliminada. Y también por la propia relación con la persona que están cuidando, que puede ser una relación, y ya lo veremos a lo largo de estos días, que tenga un pasado de una buena relación, con lo cual el cuidado es mucho más fácil, pero claro, cuando ha habido una relación difícil en el pasado con la persona de la que nos hacemos cargo, de la que se hacen cargo los cuidadores, las ambivalencias y la problemática que empieza a surgir es bastante más complicada, ¿no? Y también abordaremos este tipo de situaciones. También el curso tiene la parte por la que vamos a comenzar, ¿no? Que es cuando tenemos una enfermedad crónica, cuando la persona está sufriendo una enfermedad crónica, bien de tipo físico o bien de tipo psicológico. Además de la propia enfermedad, hay unos factores psicológicos añadidos que vienen fundamentalmente, son grandes pinceladas las que quiero dar, por lo difícil que es aceptar estar enfermo, con las limitaciones que eso conlleva cuando uno es consciente de la propia enfermedad. No estoy hablando de las últimas fases de deterioro cognitivo, ¿no? Lo difícil que es aceptar la vulnerabilidad que uno siente de una manera más extrema cuando se siente enfermo. Y sentir también el dolor de los seres queridos porque se duelen por nosotros y se duelen por nuestro malestar. También asumir las consecuencias de estar enfermos, las consecuencias que tiene a nivel laboral, a nivel de ayudar a los demás, si somos madres, padres de familia, hijos, hijas, que tenemos responsabilidades a nuestro cargo y que no las podemos desempeñar, eso también causa un factor de estrés añadido.
y también con respecto a las relaciones sociales. Claro, en todo esto asumir la responsabilidad del propio autocuidado y de la fragilidad y de no sobrecargar a la persona que nos está cuidando y encontrar ese equilibrio entre dejarnos ayudar mientras que estamos pasando por un momento de enfermedad, ya sea crónico de unos años de nuestra vida o ya sea permanente, como ocurre en los cargos de deterioro cognitivo grave e irreversible, bueno, pues son circunstancias difíciles. Y ahí los psicólogos, trabajadores sociales, enfermeras, tenemos un papel, podemos tener una función realmente muy importante para ayudar a los enfermos y para ayudar a los cuidadores. Daros algunas pistas de cuál es la problemática de los enfermos y cuál es la problemática de los cuidadores y cómo se les puede ayudar. Y digo pistas porque no somos omnipotentes y no vamos a poder ayudar y solucionar la papeleta completamente, pero sí dar unas pistas para aminorar y sobrellevar el dolor y la situación. Bueno, pues es la pretensión también de este curso. Y bueno, ese es fundamentalmente el panorama. No se me olvida nada de lo que os quería decir. La metodología va a ser dando las charlas. Podéis hacernos las preguntas que consideréis oportunas en todo momento. Tendremos también mesa redonda dos mesas redondas para poder compartir experiencias. Y bueno, pues queremos que sea algo participativo porque solamente también desde vuestras dudas, desde vuestras situaciones personales es desde donde también podemos como ofrecer lo que necesitáis, ¿no? Hemos preparado lo que consideramos que es importante, pero lo más importante también son vuestras propias dudas y vuestras propias inquietudes acerca del tema. Entonces ahí vamos a tener espacios para que entre todos hagamos el curso. Pues nada, muchas gracias, Mónica. Vamos a muy bien, para que ya te dé pase a presentarse y le invitamos a Isabel a que suba. Muchas gracias. Gracias, Teresa. Bueno, yo también me bajaré. Vale. Buenas tardes, ya tenemos muy centrado el curso, entonces vamos a dar inicio realmente a todas nuestras ponencias. Esta tarde, en primer lugar, contamos con Ana Isabel González Nogales, que es licenciada en Psicología, actualmente es la responsable del área de psicosocial y psicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer en Zaragoza. Anteriormente ha desarrollado labores como psicóloga de la institución penitenciaria de Teruel, formadora en el Centro de la Cruz Roja de Zaragoza, responsable del Centro de Solidaridad de Proyecto Hombre en Teruel, y una labor ingente. Y yo además quiero aprovechar la ocasión de darle las gracias a ella, junto a un grupo de compañeras y a la Asociación Española contra el Cáncer en Zaragoza, por la formación tan maravillosa que están haciendo de nuestros alumnos que realizan el practicum de psicología en esa institución, que llevamos muchos años colaborando con una satisfacción profunda, y la verdad habéis descubierto incluso nuevos intereses y nuevos campos en la psicología que ellos ignoraban y desconocían. Por lo tanto, bienvenidos. Tras la conferencia de Ana tendremos una pausa, lo iremos haciendo y luego la otra. Así que bienvenida, Ana, y te dejo que es más importante. Muchísimas gracias, Teresa. Muchas gracias. De nada. Pues si me permitís, me bajo abajo porque estoy mucho más cómoda. Espero que me escuchéis perfectamente. ¿Sí? Vale. Bueno, pues buenas tardes, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Y bueno, a mí me gustaría empezar haciendo una pregunta. Si yo os nombro la palabra cáncer, ¿qué es lo primero que os viene a la cabeza? Lo primero.
Muerte. Susto, muerte, sufrimiento, deterioro. Miedo, he escuchado por ahí, miedo, ¿verdad? Efectivamente, fijaos en lo que asociamos a la palabra cáncer. Partiendo de ahí, cuando solamente escuchamos la palabra cáncer es lo que nos viene, pero cuando quien nos la dice es un médico, cuando nos dice el médico, usted tiene cáncer, podemos entender, por lo tanto, que la primera reacción sea el shock, ¿verdad? Es bastante comprensible. Un shock emocional, como primera reacción a nivel emocional, que es entendida como sentimientos de fragilidad y vulnerabilidad. Vivimos pensando que estamos en una burbuja y que estas cosas nunca nos van a pasar, nunca nos vamos a poner enfermos. Estas cosas le pasan a los demás, ¿verdad? El otro día me comentaba una paciente, es que realmente yo me sentía una persona tan sana, me sentía una persona tan fuerte y de repente, sin esperarlo, me siento ahora tan enferma. Pasar de un estado a otro, casi de un día para otro también, nos hace sentirnos, pues eso, como muy frágiles, muy vulnerables. De pensar que nunca me va a ocurrir a mí, ahora de repente me siento muy vulnerable. Me he dado cuenta que efectivamente no solo le pasa al vecino, también me puede ocurrir a mí. Confusión, bueno, ¿por qué está ocurriendo? Si yo llevaba una vida normal, llevaba una vida sana, si yo me encontraba bien, ¿cómo puedo tener un cáncer? De inseguridad. ¿Ahora qué va a ocurrir? ¿Ahora qué va a pasar? De pérdida del estatus ese que comentaba mi paciente de persona sana a persona enferma. Nadie estamos preparados para recibir esta noticia y por eso necesitamos un poquito de tiempo para asumirla. Y ese tiempo es ese momento de shock, ese periodo de shock que es el que nos permite amortiguar la noticia y poder digerir lo que nos están diciendo. Estado de shock que puede durar, pues eso, unos días, incluso algunas semanas. ¿Por qué esta enfermedad produce tantísimo malestar psicológico? Bueno, pues por la propia naturaleza de la enfermedad. Es una enfermedad grave. Les ha dicho, muerte. Es una enfermedad que amenaza, que pensamos en un momento determinado que puede amenazar nuestra vida. Es dura, porque genera muchísima incertidumbre. Desde el principio hasta el final es un proceso salpicado de continua incertidumbre. Al principio empiezan a hacer pruebas, tendré cáncer, no tendré cáncer, qué me pasará, qué no me pasará. En el momento que me dan el diagnóstico, me lo habrán cogido a tiempo, no me lo habrán cogido a tiempo, qué tratamiento me van a poner, cómo me va a sentar el tratamiento, me va a hacer efecto el tratamiento. ¿Tengo metástasis? ¿No tengo metástasis? ¿Voy a tener una recaída? ¿No voy a tenerla? Y así durante mucho tiempo. Es un proceso salpicado de incertidumbre, como sabéis, es lo que más ansiedad nos puede llegar a generar. Por los efectos secundarios de los tratamientos, que luego veremos un poquito más adelante, son tratamientos muy duros que proporcionan o dan unas secuelas a nivel físico, pero también a nivel emocional. Y dan mucho miedo también los tratamientos oncológicos y malestar. Y lo que comentábamos al principio, por el significado social de la palabra cáncer, sigue muy asociado a muerte, muy asociado. Tenemos muy reciente, ¿no?, el fallecimiento de Ruiz por un cáncer de pulmón. Eso ha sido noticia. Cuando un personaje relevante de nuestra sociedad fallece por cáncer, se convierte en noticia, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando un personaje relevante de la sociedad se cura, sobrevive? ¿Eso es noticia? No, ¿verdad? Por eso es tan difícil romper esa asociación entre cáncer y muerte. Porque, bueno, los medios de comunicación también a veces se encargan de reforzarlo, ¿no? En cuanto a las reacciones psicológicas más habituales, Gil y colaboradores realizaron un estudio para ver la prevalencia de los trastornos mentales en pacientes oncológicos. Y como veis, solo casi una cuarta parte de los pacientes oncológicos presentaban un diagnóstico psicopatológico según el DSM-4. Y de estos, casi un poquito más de las 3/4 partes era un trastorno adaptativo mixto. Y a partir de ahí lo que quedaba, pues otros tipos pues de depresivo, ansiosos, trastornos de ansiedad
Es decir, la sintomatología más habitual es la sintomatología depresiva y ansiosa, que son emociones reactivas al proceso que los pacientes y los familiares están viviendo. Muchos bienes dicen, es que tengo una depresión. Realmente lo que presentan es una sintomatología ante una situación que, como venimos hablando, es lo suficientemente grave e importante y asusta muchísimo como para no tener ningún tipo de reacción. Y esto lo vamos a ver, nos vamos a detener un poquito más en esto porque a mí me parece tan importante ayudar y acompañar a los pacientes y a los familiares para que esto lo normalicen. Es normal sentir tristeza, es normal sentir miedo, es normal estar asustado ante una situación así. En principio, eso no es nada patológico. Hay que permitirlo, hay que validarlo, hay que dejarlo expresar, porque es lo normal. Pero luego vamos a ver un poquito más de esto. ¿Qué situaciones son las que más ansiedad provocan al paciente oncológico? Los procedimientos médicos, en primer lugar, porque suelen ser, en algunos casos, pues procedimientos muy agresivos, invasivos a veces, pues porque a veces que el paciente nunca se ha enfrentado a ese procedimiento médico y lo desconocido, cuando nos enfrentamos a lo desconocido, también nos provoca ansiedad. Por supuesto, y más a más los resultados de las pruebas médicas. En los momentos de revisiones, pues realmente son momentos que provocan muchísima ansiedad. Luego lo vamos a ver también un poquito más. El miedo a la recaída, o el hecho de tener una recaída, la idea de la muerte. Pero sobre todo, yo me atrevería a decir que lo último, la sensación de dependencia y de falta de control y el sufrimiento, son los elementos que más ansiedad provocan al paciente. Me atrevería a decir, insisto, más que el hecho de la propia muerte, o la idea de la propia muerte. Cuando vienen las asociaciones nos preguntamos, sobre todo en las primeras visitas, cuáles son sus temores, qué miedos tienen. En la mayor parte de las ocasiones lo que verbalizan es esto. Pues no me da miedo a la muerte, como es lógico, pero mucho más miedo me da lo que antecede a la muerte, al hecho de morir. Sentirme dependiente, no poder llevar mi vida normal, tener dolor, necesitar a mi familia para cualquier cosa, el deterioro físico. Eso es lo que más ansiedad en boca de los propios pacientes provoca la enfermedad. ¿Qué situaciones, por otro lado, generan síntomas depresivos? La enfermedad en sí. Lo que decía de la paciente anteriormente, el colgarse la etiqueta de ahora soy una persona enferma. El hecho de sentirse así, de sentirse enfermo, ya provoca sentimientos de tristeza. En la situación de enfermo me refiero pues a aquellos momentos en los que el paciente pues, ve limitada su vida, no puede hacer aquello que hacía habitualmente, pues cuando tiene que estar encamado, cuando tiene que dejar de trabajar, cuando tiene que hacer una serie de situaciones de viajar, de salir a cenar, cuando en algunos momentos de la enfermedad esto ocurre, ahora está perdiendo una serie de refuerzos, de actividades que a todos nos notifican y nos hacen elevar nuestro ánimo en el día a día, y esto a veces se pierde y por lo tanto también puede llegar a generar sentimientos de tristeza. Acontecimientos psicosociales. Yo aquí por una parte incluiría o hablaría de lo que ocurre con el entorno social del enfermo oncológico. Esta mañana estaba con una paciente que la volví esta mañana después de mucho tiempo acompañándola desde el primer momento, antes de empezar el tratamiento con su cáncer de mama. Entonces estábamos, para cerrar un poquito, ella ha hecho como una especie de balance, ¿no?, de su propio proceso. Y una de las cosas que señalaba era precisamente esto. Saco como positivo que la enfermedad me ha dado la oportunidad de colocar a las personas que estaban a mi alrededor en su sitio, a cada una en su lugar. ¿Qué ocurre? Pues que muchas veces el entorno social del paciente cambia mucho. Desaparecen personas que pensaban que iban a estar ahí, o están de una manera que no se pensaban que iba a estar. También aparecen otras, afortunadamente, pero sí que hay veces que el entorno social cambia mucho.
Y esto, claro, es otra pérdida que sufre el paciente. Personas que pensabas que iban a estar o amigos con los que tenías una relación muy cordial, de repente te diagnostican la enfermedad y ya no vuelve a sonar el teléfono. No, ya no vuelve a aparecer. Y yo siempre que hablo de esto hago la misma pregunta, porque yo sobre todo al principio de trabajar en la asociación era algo que me sorprendía tremendamente. O sea, pero ¿cómo puede ser que en una situación así, en la que necesitamos tanto el apoyo de los demás y que es fácil de comprender, alguien desaparezca? ¿Tenéis alguna teoría al respecto? Así que os venga a la cabeza. A ver, el miedo. Da miedo sufrir, pero el sufrimiento lo rechazamos. Claro. Otra paciente el otro día, es un tema muy recurrente. O sea, esto, en verdad, las compañeras saben que lo escuchamos muchas veces en la asociación. Y también el otro día me decía que, como decía mi madre, la gente no quiere penas, la gente solamente quiere alegrías. Decía, y claro, en una situación así, pues hay gente que se va. Claro, miedo a enfrentarse al sufrimiento en una sociedad además tan hedonista, que bueno, siempre está todo dirigido al placer, al bienestar, pues este tipo de vivencias son las que echan para atrás. Y luego hay otra cuestión, y es que a veces son procesos muy largos, muy largos. Ya no es tanto la reacción del entorno, sino también la vivencia del propio paciente. Claro, otra paciente que lleva 8 años con un proceso de un cáncer de mama, del que después ha ido teniendo recaídas y tal, y lleva, desde el momento del primer diagnóstico, lleva 8 años con la enfermedad. Y claro, ella me decía, pues que, y ella entendía, claro, es que 8 años son muchos años, y yo sigo sufriéndolo. Pero claro, las personas que tengo a mi alrededor ya lo han normalizado. Esta es mi situación. Y ya no me preguntan. Ya no me preguntan qué tal te dio el gotero esta semana. Ya no te preguntan qué tal ha ido la revisión. Pues porque, o las pruebas, pues porque ya lo entienden que forma parte de mi vida y que si quiero contar algo, pues ya lo contaré yo, ¿no? Y ella hacía un poco ese ejercicio de comprensión porque en intentar comprender, porque decía, claro, es que 8 años son muchos años. Es que claro, la gente también se cansa, ¿no? Y luego aparte, claro, la enfermedad a veces que también puede llegar a provocar o a ocasionar otro tipo de problemas o de situaciones como despidos laborales, dificultades económicas, etcétera, ¿no? Y eso también lo metería aquí como elemento que puede generar sentimientos de tristeza, de inutilidad, de baja autoestima, bueno. Y luego pues los rasgos de personalidad y personas que ya tienen esos ciertos marcos, esa cierta tendencia más depresiva, y realmente esto lo afrontamos con lo que llevamos. Cada uno tenemos una mochila, una forma de ser, un carácter, una personalidad, y con eso vamos afrontando a lo largo de nuestra vida todo lo que nos va ocurriendo, incluida la enfermedad. Como decía antes, estas reacciones son reacciones normales ante una situación que es dura y es difícil. Y yo a los pacientes siempre les pongo un ejemplo, que es un poco tonto, pero que me parece que es muy simbólico y se comprende muy bien. Y siempre les pregunto, si os toca la lotería, ¿cómo os pondríais? La respuesta es clara, ¿no? Todo el mundo nos pondríamos súper contentos. Y verdad que no tenemos a nadie que nos dice, venga, que no te pongas así de contento, venga, tranquilízate, no estés así. Todo el mundo nos permite, nos acompaña en nuestra expresión de alegría, ¿no? En nuestra emoción. Y nos parece tan normal, ¿verdad? De la misma manera, cuando ves un acontecimiento positivo, es un acontecimiento negativo, las reacciones normales van a ser, pues las que hemos hablado, sentimientos de tristeza, de miedo, de ansiedad, y son igual de normales que en el caso de que nos toque la lotería, la alegría. Sin embargo, ¿qué ocurre aquí? Que el entorno te dice, no te preocupes, no llores, no pasa nada, te curarás. No nos deja expresar aquellas emociones. Y a veces a la propia persona también le cuesta expresarlas. ¿Y qué ocurre? Hoy en día yo creo que hay una tendencia también a darle, bajo mi punto de vista, mi opinión personal, demasiada importancia a la actitud positiva.
al pensamiento positivo. Holland y Lewis usan el término de tiranía del pensamiento positivo. Dicen, para muchos pacientes el cáncer es la experiencia más difícil y aterradora a la que se han enfrentado. Todas esas supercherías que proclaman que si no tiene una actitud positiva y está una actitud positiva y está deprimido, el tumor crece más rápidamente, invalidan las reacciones naturales y comprensibles de las personas ante algo que amenaza su vida. Vienen muchas veces muchos pacientes con esta demanda. Es que tengo que estar bien porque me han dicho que esto es fundamental para que me cure. Si estoy deprimido, si estoy triste, puede ser que mi enfermedad avance o puede ser que no me cure o que tenga una recaída. Figuraros qué tremendo ir en contra de una emoción tan natural ante una situación así. Qué duro y qué difícil no poder sentir lo más natural que podemos sentir ante una situación así. ¿Por qué? Porque, ojo, no da presión. Es que si encima siento lo que es natural, me voy a perjudicar mi propia salud. Qué duro. A mí me parece tremendamente duro, ¿no? Y yo creo que eso es importante, explicar a los pacientes que es normal lo que están sintiendo y a partir de ahí, una vez que yo lo identifico, lo reconozco, voy a ver qué recursos tengo en mí mismo y en mi entorno para que eso no me invalide, para que no me incapacite, para que no me bloquee, para que tenga una cierta calidad de vida a nivel emocional. O sea, decir que es normal no significa que no aguantas con tu tristeza porque es normal. No, a partir de ahí vamos a ver qué hacemos con eso, cómo lo manejamos para que el paciente tenga el menor estrés posible y la mejor calidad de vida a nivel emocional, pero permitiendo, validando una emoción que es normal. En este caso era una chica, una cuidadora, y es su padre el que está enfermo, tiene un linfoma en Hodgkin. Vino el primer día y venía pues muy desbordada. Lloraba mucho, estaba muy triste, además a su alrededor había tenido muchas vivencias con la enfermedad y todas habían fallecido. Un tío suyo, la mujer de un primo hermano, además muy jovencita, con 40 años. O sea, todas las experiencias que había tenido en relación con la enfermedad habían acabado en fallecimiento. Tiene clarísimo y lo sigue teniendo que su padre va a fallecer. Porque ella tiene esa creencia firme y el primer día venía completamente desbordada. Bueno, pues estuvimos hablando y bueno, intenté en esa primera sesión validar lo que estaba sintiendo, además con toda la experiencia que había tenido a su alrededor. Cerramos la sesión y quedamos para la otra siguiente. Y en esa segunda sesión, pasado pues no sé, tal vez un mes, una cosa así, vino con una actitud completamente diferente. Ahí le pregunté, bueno, ¿ha ocurrido algo durante este tiempo? ¿Ha habido algún cambio en tu padre? Y bueno, y me dijo que no, que su padre seguía estando con tratamiento, incluso a pesar del tratamiento parecía que estaba avanzando. Sin embargo, su estado emocional era completamente diferente. Dije, bueno, ¿y cómo explicas tú tu cambio? Y me dijo, pues mira, a una palabra que me dijiste. Digo, qué bien. Me dijiste que era normal lo que estaba sintiendo. Y me liberó tanto. Me relajó tantísimo que sigo teniendo miedo, que sigo estando triste, pero lo estoy viviendo ya de otra manera porque es normal que esté así. Se había sentido como muy liberada simplemente por validar lo que estaba sintiendo, ¿no? Vamos a ver un poquito, durante todo el proceso de la enfermedad, pues bueno, vamos a detenernos un poquito en cada uno de esos momentos de la enfermedad, de todo el proceso, y cuáles son las reacciones o qué es lo que genera ciertas reacciones a nivel emocional. Bueno, seguramente entre el público que estamos conocéis a Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? Ella habla de una serie de etapas a la hora de la elaboración del duelo, y estas mismas etapas se generalizan y se trasladan al proceso de adaptación en el primer momento, en el momento del diagnóstico del cáncer, ¿no? Ella habla en el duelo o en la enfermedad de la negación como el momento de no me lo puedo creer. No sé qué está ocurriendo, estoy seguro que es un fallo, si yo no me encuentro tan mal como para tener esta enfermedad, esto es imposible. Negación que siempre y cuando no comprometa los tratamientos, pues no hay que dejar ahí. Otra cuestión es que esta negación se ancle, se instale en el paciente y pueda llegar a comprometer los tratamientos. En ese caso, habría que romperla naturalmente.
Pero, bueno, si es una negación que no compromete, realmente en muchos casos da mucha seguridad al paciente, ¿no? Incluso entiendo la información. Recuerdo un señor que era su mujer, la que estaba, en su caso era su esposa la que estaba enferma. Y bueno, vino demandando orientación, pautas, para poder decirle a sus hijos pequeñitos que su madre iba a morir. Porque acababan de salir del médico y les había dicho en un oncólogo que bueno, era inminente el fallecimiento de la madre. Y a los niños no les habían dicho nada. Pero no solamente a los niños. Él me decía, es que realmente a los chicos no le habíamos dicho nada porque nosotros tampoco pensábamos que estaba que se iba a morir. Y luego en la analizada decía, claro, ahora yo entiendo cosas. Que nosotros íbamos al oncólogo, él nos decía, bueno, pues seguimos con el tratamiento, o descansamos, o tal. Y nosotros no preguntábamos y salíamos y comentábamos, bueno, será que va todo bien, porque como nos ha dicho lo contrario, será que va todo bien. Y así se iban, pensando que iba todo bien. Le pedían permiso al oncólogo, ¿podemos hacer un viaje? ¿Podemos salir unos días? Ah, sí, me parece estupendo. Retrasamos el gotero, salir. Y claro, ahora como que entiendo todo esto. Le decía, claro, en ningún momento pensamos ni un niño que no se va a curar. Es que ni teníamos planteado siquiera, ellos tampoco preguntaban directamente al oncólogo, como imagináis, ¿no? No querían saber la respuesta probablemente. Pero él decía, pero mira, ¿sabes qué te digo? Que mejor. Que hemos vivido tranquilos, disfrutando, bien, y sin embargo, si hubiéramos salido, no sé si lo habríamos podido vivir igual. En este caso, hacían así como una especie de negación en pareja, que no comprometía los tratamientos, y los tratamientos y las visitas médicas y sus pruebas, y bueno, le daba tranquilidad y seguridad. ¿No? Cuando compromete, entonces sí que hay que... Pero bueno, sobre todo en el caso del momento del diagnóstico. Bueno, cuanto a la negación, cuando el paciente toma contacto con la realidad y es consciente de que bueno, esto es lo que hay, en muchas ocasiones aparecen reacciones de enfado, de ira ante uno mismo por no haber ido antes del médico, ante la familia, hacia el personal sanitario, porque fui muchas veces y no me hizo ni caso. Si es creyente, incluso hacia Dios. Un momento de enfado. Cuando ese estado emocional se calma, se tranquiliza, aparece la negociación, que es un proceso mucho más interno, mucho más interior de la persona. Venga, con quien sea, si es creyente, con Dios, si me curo, te prometo que haré tal cosa. O si yo hago a la comunión de mi nieto, te prometo que haré otra cosa. ¿Qué ocurre? Que al no haber respuesta a esa negociación, va apareciendo el momento de depresión, de tristeza, de abatimiento, de llanto ante, bueno, el decir, pues esto es lo que hay, ¿no? Y hasta que llega el momento de aceptación o de adaptación al diagnóstico, bueno, pues esto es lo que hay, ante esto me tengo que enfrentar, pues adelante con esto, ¿no? Y es lo ideal, ¿no? Llegar a ese punto, aunque no siempre es así. En cuanto a los tratamientos, como decíamos, pues no son tratamientos agresivos que producen un empeoramiento físico y de la mano del empeoramiento físico, un empeoramiento psíquico. Luego os voy a poner un vídeo de una paciente y ya, esto lo dice muy bien, lo vais a escuchar. Dice, es que es tremendo el tema del tratamiento. Es que de estar bien con algo que en teoría te está curando, te encuentras mucho peor. En su caso era un cáncer de mama asintomático, como en casi todos los cánceres de mama, en el momento del diagnóstico, y ella se encontraba perfectamente. Cierto cansancio ante el diagnóstico, pero nada más. Y fue ponerle el tratamiento y empeorar físicamente muchísimo. Y yo decía, pues es algo que va destinado a curarme y me hace sentirme muchísimo peor. Y con lo que lleva eso a nivel emocional, ¿no? Pues porque altera la vida cotidiana. Ya no se puede ir a trabajar, no se puede hacer ciertas cosas o rutinas en las que la persona estaba inmerso. Se cambia la rutina de ir a trabajar, de salir, de comprar, de los hijos, del ocio, de los amigos, o la rutina de
me toca gotero, es decir, desde la posición de la cama, me toca analítica, me toca prueba, me toca resultados, está cambiando una rutina por otra, ¿no? Lo que eso conlleva. Como decía antes, tenemos que contar esa simetría de control y de dependencia de bienestar a los demás. Y en este momento y en esta fase, para que todo esto, el paciente se adapte mejor a ello, a mí me parece fundamental e importantísima siempre, pero en este caso la comunicación del personal sanitario o con el personal sanitario. En la medida que el oncólogo les explique al paciente, este es el tratamiento que te vamos a poner, este es el objetivo del tratamiento que te vamos a poner y estos son los efectos secundarios que tal vez puedas tener antes del tratamiento. En la medida que el paciente tenga toda esa información, se va a adherir y va a aceptar mucho mejor los tratamientos que si todo eso lo desconoce. Si a mí me ponen un tratamiento superagresivo y no me han explicado para qué, pues me va a costar mucho más sobrellevarlo, por ejemplo. O me van a aparecer síntomas físicos que yo no voy a saber si se debe al tratamiento o a la enfermedad. Va a generar sentimientos de incertidumbre, ansiedad, miedo, si eso está explicado y está comunicado, pues bueno, siempre de otra manera y no aparecen, o no, es menos probable que aparezcan esos síntomas. Hoy en día hay un gran abanico terapéutico para los enfermos oncológicos, afortunadamente. Os pongo solamente los más destacados, los más frecuentes, los más habituales. La cirugía, bueno, pues les provoca miedo a la anestesia, a no despertarse, o incluso a despertarse en mitad de la operación, por ejemplo, el dolor, la muerte, la separación del entorno familiar, saber que uno está ahí solo en el quirófano. Eso por una parte, el temor, el miedo al momento de la cirugía, pero luego están las reacciones emocionales ante las secuelas de la cirugía. En el caso de una mujer, por ejemplo, mastectomizada, en el romper esa simetría femenina, el verse sin la mama delante del espejo, eso realmente, pues en general, nos cambia la percepción de la imagen corporal de la paciente, baja la autoestima, provoca sentimientos de tristeza, de pérdida de vuelo ante el miembro amputado, dificulta a veces las relaciones con sus parejas sexuales o si está soltera a la hora de conocer a otra pareja sexual, etc. En el caso de los hombres, ante la cirugía de próstata, impotencia, incontinencia urinaria y a veces, en algunos casos, para siempre, irreversible, con lo que eso conlleva. En el caso de pacientes operados de cáncer de colon y que les tienen que poner una colostomía, entonces la bolsa que tienen que llevar y que a veces también es permanente, aprender a vivir con ella, con lo que todo eso ocasiona. Y etcétera. En el caso de la quimioterapia, bueno, es el miedo a lo conocido. Aquí también por las películas y este tipo de cosas también nos han devuelto una imagen que no siempre es así y a veces sí, ¿no? Una persona pues muy deteriorada físicamente, vomitando, con náuseas continuamente, a veces sí y a veces no. De hecho, hay una cosa que sobre todo a las pacientes les molesta mucho, a veces, a unas, a muchas, que es que les diga a la gente por la calle, pero qué guapa estás. Claro, molesta porque probablemente no se encuentren tan bien, ¿no? Una cosa es la imagen, que cuando salimos a la calle damos a los demás y otra cosa es cómo yo me encuentro. Pero es algo que molesta porque realmente no se encuentran bien y ellas delante del espejo ven un cambio físico que no les gusta. Y claro, yo muchas veces les explico, claro, es que asociamos a un enfermo oncológico con una cierta imagen de deterioro que no es la que tú tienes en este momento y seguramente a los demás a algo que les sorprende y les encanta no veros así, ¿no? Pero hay veces que eso ocurre. Bueno, tal vez aparte de los síntomas físicos que existen en muchísimos casos con el tratamiento de quimioterapia que hace que el enfermo se sienta de verdad entonces enfermo, que se sienta dependiente, que se sienta limitado, que se sienta enfermo, como decía, con todo lo que eso genera. Tal vez el cambio de imagen por alopecia es una de las cosas que también anímicamente afecta mucho, sobre todo en el caso de las mujeres. Y también es algo que puede llegar a generar mucha incomprensión.
¿Por qué tendemos a hacer los demás? Cuando tenemos a nuestro lado a una paciente que se le ha caído todo el cabello, que lleva peluca, que lleva un pañuelo, y te dice, yo fatal, lo de la peluca, sí que lo llevo fatal. ¿Qué te tendemos a decir? Sí, te sienta muy bien, no pasa nada. Claro. La frase estrella es, si el pelo crece. Si eso es lo de menos, si lo importante es que te cures. Yo he escuchado muchas veces lo de, pero si eso, yo ya lo sé. Y a pesar de que yo ya lo sepa, ya sé que el pelo no crece, ya sé que lo importante es que me cure, naturalmente no voy a ser yo, sobre todo. Eso ya lo sé. Pero a pesar de eso, es que me sigo sintiendo mal, triste, cuando me veo en el espejo y me veo sin miedo. A pesar de saber todo eso. Y realmente es que es muy duro. Es muy duro y aquí los pacientes reciben muy poquita comprensión en muchas ocasiones por parte del entorno. Por esto, porque intentamos dar importancia siempre con la mejor intención, por supuesto. Pero, bueno, quitamos importancia. Pero tiene mucha más. No es solamente una cuestión estética. No solamente es mirarte al espejo y verte con esa imagen que te devuelve. Pero es que no solamente es eso. Es lo que me recuerda todos los días, en ese acto de mirar al espejo, que tengo cáncer, que estoy recibiendo un tratamiento de quimioterapia, y que no sé qué va a ocurrir conmigo. En el momento en que te sale la peluca es un momento duro. Nosotros siempre, lo que sugerimos, igual que a los pacientes, por ejemplo, más enfermedades, es que desde el primer momento se miren en el espejo. En el primer momento. Que integre esa imagen, esa nueva imagen, en la imagen que tienen en ese momento, que lo vayan integrando, que se vayan acostumbrando a esa imagen. De la manera que eso lo consiguen, lo normalizan y la adaptación es mucho mejor que cuando no es así, cuando no ocurre. Pero claro, realmente es un proceso y un momento complicado. Y si ese es duro, yo me atrevería a decir que en el momento de quitársela, aún es mucho más duro. Mucho más duro. Es otro paso, es que esto es como una carrera de obstáculos durante todo el proceso. Es más duro, porque claro, si a mí me diagnosticaran un cáncer y me dieran quimioterapia y optara por llevar una peluca, iría a un centro y tal vez elegiría una peluca parecida a mi pelo, para no verme tan diferente. Seguramente podría hacer eso. Con lo cual, el primer día que se llega con la peluca, a lo mejor la gente que no lo supiera ni lo iba a notar casi. Pero claro, cuando me la quito, tengo el pelo muy cortito, tendría el pelo muy cortito. Y en ese momento, en el momento de quitar la peluca, ya existe muchas veces, es más obvio para los demás ese cambio de imagen. También es un momento complicado, pues que genera mucho miedo. Nada más, pues muchas veces coincide con el momento de me reincorporar al trabajo y si sobre todo es de cara al público, bueno, que realmente, aunque veremos después la fase de reincorporación, pero es complicadilla, sí. Luego la radioterapia, por los miedos a la máquina, a la emisión de radiación en exceso, a los fallos técnicos de la máquina, al aislamiento, porque tienen que estar solos durante la radiación. Y luego también no son tan conocidos los efectos secundarios de la radioterapia, como los de la quimio, pero hay veces que en función de dónde se radie, pues también son efectos secundarios complicados, ¿no? Esta semana estuve con una paciente que precisamente demandaba apoyo psicológico por los efectos secundarios que le estaba generando la radioterapia. En su caso era en las glándulas, en las paperas, donde tenía el cáncer, donde lo había tenido. Y le habían radiado la zona, pues le había paralizado la mitad de la cara, no salivaba, no sentía sabor por las cosas, y además me decía, me huele todo. Luego fuimos capaces incluso de bromear con el tema. Me huele todo a ajo, no, a cebolla y a puerro. Todo. Pero las personas que tengo al lado, yo, todo me huele a eso, por la radioterapia. Y claro, eso para él era muy limitante porque no comía, no podía comer porque todo le sabía fatal, a cebolla y a puerro. Y eso le limitaba. Dice, no puedo entrar, por ejemplo, en el autobús porque el olor, es horrible, horrible. Estaba sintiendo su vida muy limitada por los efectos secundarios de la quimioterapia. Y además estaba empezando a desarrollar comportamientos compulsivos, porque estaba como muy obsesionada con el dolor y se estaba lavando continuamente las manos porque todo le olía a cebolla y a puerro. Bueno, ya acaban los tratamientos y una de las opciones es la reincorporación
a la vida cotidiana. Qué bien, ¿no? La esperada y deseada vuelta a la normalidad. Pues he de deciros que muchos pacientes demandan apoyo psicológico en este momento del proceso. Ni en el momento del diagnóstico, ni en los tratamientos, en este momento, en muchas ocasiones es cuando demandan ese apoyo psicológico. Y ellos explican, claro, voy al médico y me dice, bueno, está todo bien, hasta dentro de 3 meses. Claro, a mí me parecen miedos. ¿Y si me tengo que notar si vuelve la enfermedad? Y ese temor, como que en el tratamiento se sienten mucho más seguros, mucho más vigilados, mucho más protegidos. Y en este momento pues aparecen miedos que a lo mejor hasta ese momento no habían aparecido. Porque no solamente te da el alta al médico, es que el entorno también te da el alta. Y quien a lo mejor te estaba echando una mano en casa o te estaba ayudando a tal cosa, te dice, ¡hala! La familia, los hijos, la pareja, en el caso de las mujeres, si es la que se ocupa de la casa, pues todo el mundo ayuda mucho, se ocupa, no te preocupes, hago yo, y ya, pues hasta dentro de 3 meses no vuelvo. Pues hala, ya puedes empezar a engancharte otra vez y hacer todo tú, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que te dan el alta, pero en la mayor parte de las ocasiones la persona no se encuentra al 100%. Físicamente sigue con dolor, cansado, con sintomatología, con desánimo, con miedo, con tristeza, con desexplicación, con confusión, y en ese momento me encuentro solo. Alguna gente que era mamá por esto me decía, uff, es una barbaridad, ¿eh? Cada 3 o 4 años tendría que tener un cáncer. Porque me han mimado tanto, me han cuidado tanto, me he sentido tan querida, que oye, cada 3 o 4 años, cuidándome cada vez, por supuesto, cuando va a pedir, pero porque me he sentido tan arropada, me he sentido tan bien durante o sea, jamás me habían cuidado tanto en mi vida. Y claro, en este momento de alta médica, oye, pues llegan a sentir un abandono, una incomprensión. Además, muchas veces ellos mismos prueban a, venga, pues me incorporo a trabajar, venga, pues voy a llevar una vida normal, que me tengo que dar la vida normal. Y me frustro tremendamente cuando veo que no puedo, que donde quiera no puedo llevar mi vida normal. Bueno, la preocupación por la recaída que aparece en este momento en su máxima exponente, ¿no? El temor a que esa espada de Damocles caiga nuevamente en mi cabeza y tenga que volver a empezar con todo el proceso. En otras ocasiones, o en muchas ocasiones, en este momento, o incluso un poquito más adelante, cuando el paciente ya puede hacer un poquito de balance, cuando el tiempo permite tener un poquito de perspectiva, hay veces que aparece esto, un aprendizaje de lo vivido, encontrar un sentido a esa vivencia de enfermedad, lo que me ha traído, lo que me ha dado, que a veces, afortunadamente, no solamente es malo. Y este proceso de resiliencia aparece muchas veces en muchos pacientes, no en todos, pero sí en muchos, ¿no? Es decir, pues bueno, me ha enseñado a cambiar mi escala de valores, a comunicarme con mi entorno de una manera completamente diferente, a dar importancia a aquello que tiene más importancia, a despedirme de un trabajo en el que me sentía fatal y me daba cuenta que yo soy la primera o el primero y que esto no lo quiero en mi vida, o la separación de tu pareja. A veces que lleva a decisiones o a cambios personales para mí muy positivos en algunas ocasiones. Sin embargo, a veces aparece efectivamente una recaída, bueno, pues que es la reaparición de la enfermedad tras un intervalo libre de la misma. Las reacciones son similares en el momento del primer diagnóstico, pero como más intensas, no hay mayor sentimiento de fracaso o de que ahora sí que no me curé. La primera vez siempre tiene la esperanza de que me curaré, va a salir todo bien, sobre todo cuando van saliendo de las lesiones, que llega un momento que cuando se produce una recaída es una sensación de he perdido esta guerra, ahora sí que ya no voy a poder curarme o salvarme de esta enfermedad con lo que eso conlleva, ¿no? En cuanto a la fase terminal, bueno, es cuando la enfermedad ya no es curable y el objetivo es paliar los síntomas. Bueno, aquí en muchas ocasiones
bueno, pues con los sentimientos de tristeza, con el mayor aislamiento que se produce en el enfermo cuando hay deterioro físico, aunque hayan sido personas muy apoyadas y muy rodeadas de amigos, de familiares, en el momento terminal, en el momento final de la vida, muchas veces que ya solamente quieren estar con la familia más cercana, ya no quieren contacto con más personas. Hay veces que se produce una conspiración del silencio que luego, cuando hablemos de la familia un poquito, veremos que va a aparecer, aunque ya no tanto a lo mejor de la enfermedad, sino a la hora de decirle al paciente, es que te vas a morir en un poquito de tiempo, o ya no se puede hacer nada por ti, o eso muchas veces ahí se produce una conspiración del silencio, que bueno, en realidad, sin adelantarme, es ficticia. En algunos pacientes sí que hacen también esa negación, pero realmente, por mucho que al paciente no se le diga que está al final de su vida o que no se puede hacer nada, que el tratamiento para él, los pacientes lo van viendo. Se me están poniendo tratamiento, pero cada día me voy encontrando peor, cada día me estoy encontrando peor, luego yo ya no puedo levantar, ya necesito que me acelere a la cama, o me veo en el espejo y me veo completamente deteriorado. Llega un momento que el paciente naturalmente llega a tomar conciencia de la gravedad y de que está en el momento de su vida. Sin embargo, lo que digo arriba, en muchas ocasiones se produce una especie de balance entre la esperanza y la realidad estupendo por otra parte. Y esto se traduce en verbalizaciones del tipo, pues el paciente que a lo mejor en un momento determinado por la mañana le dice a su mujer: oye, mira, sácame los papeles que te voy a decir y que me está cada cosa para que tú sepas dónde tienes que ir, quién tienes que llamar para hacer esto, porque me veo que me da poquito tiempo de vida para que lo tengas todo claro. Y por la tarde, por ejemplo, comentarle, porque le encantaría ir de vacaciones el verano siguiente a no sé dónde. Pero esto genera un desconcierto tremendo en la familia, porque no lo sabe, no lo sabe, es consciente, no es consciente, y realmente esa conciencia está. Lo que pasa es que necesitamos ese hilo de esperanza para mantenernos, para continuar hacia adelante en un momento así. En resumen, bueno, no hay reacciones buenas ni malas. Cada uno pone en marcha las cosas que conoce y que le han funcionado en otros momentos de su vida. Ahora también, muy importante rescatar los recursos que han servido en otras situaciones amenazantes y valorar y ver cuáles son los apoyos que tiene el paciente en ese momento. Tratar de reducir el estrés y favorecer esa sensación de control tan importante que decíamos y el manejo de esas emociones que decíamos que eran normales, pero hay que aprender a manejar para que no invaliden, para que no limiten al paciente. Bueno, antes de hablar de la familia, que voy a hablar muy poquito, solamente de lo que es la conspiración del silencio y de la claudicación familiar, os voy a poner un vídeo. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Sí? Bueno, si en algún momento me decís, Ana, hazte un poco de prisa, y yo acelero. Bueno, os voy a presentar. A ver, esto. A Teresa Mir, que muy amablemente, junto con otros pacientes, se ofrecieron. Hola, Teresa. Un momento. En este punto, yo quería comentar que realmente de quien más aprendemos cada día, todos los días, son de los pacientes. Entonces me parecía tan bonito y tan importante transmitirnos el testimonio, porque ellos nos van a explicar sus reacciones emocionales, por supuesto, muchísimo mejor que yo. Y bueno, por eso fue pedirle a Teresa que, bueno, pues que nos contara su vivencia de la enfermedad. Y bueno, ahí os presento a Teresa. Teresa, ¿Me oye bien? Sí. ¿Cuándo tuviste cáncer? ¿De qué tipo? Cuéntanos un poquito. A ver, yo empecé muy joven, con 35 años. Entonces fue un cáncer de mama. El tumor en un principio era bueno, pero según los libros puede hacer lo que quiera, y entonces fue muy agresivo. El tratamiento fue muy duro, muy duro. Fueron radioterapia, quimioterapia, hormonoterapia, o sea, tuvo un completo de todo, porque la cosa es que hay que salir adelante.
que siempre todo el mundo decía, tienes que luchar por ellas. Yo decía, no, tengo que luchar por mí, porque si yo estoy, ellas estarán mejor. Y esa fue la forma de empezar a llevarlo. El tratamiento duro, durísimo. Pero bueno, había que llevarlo. Sí que en algún momento pensé en no ir, porque claro, la reacción del tratamiento no es el que te vaya a encontrar y te encuentres un mejor, no, es al revés. Te vas encontrando peor, hasta que ya llega un momento que te dice, bueno, ya está. Y eso una garantía, esa es inmensa. Y luego cuando pues pasas a la fase de cada mes y medio, cada 3 meses, y ahí hay un problema. Y además serio, porque estás acostumbrada a estar prácticamente toda la semana en el hospital y de repente no tienes que ir y que te encuentras sola. ¿Y qué haces? Y te preguntas, bueno, ¿y esto no seguirá adelante y no se dan cuenta porque no me están viendo? Un cacao de cabeza tremendo. Pero bueno, eso empieza a convertirse ya en una rutina de cada vez más tiempo y claro, mejoras en fuerza, en alegría, el estar en tu casa, porque había algo que a mí me traía de cabeza y era que mi hija tenía 4 años y todos los días decía, ¿dónde vas, mamá? Al hospital. Y el día que no iba, bueno, era una fiesta, porque yo venía a recogerla y aquello se notaba. Por eso el hecho de no ir, para mí, suponía que me quedara sola ante los médicos, pero no en casa. En casa fue tremendo, tremendo. Antes de pasar a eso, Teresa, yo quería preguntar, cuando lo digo otra vez al principio, cuando te dijeron que tienes un cáncer de mama, ¿qué fue lo primero que te dio la cabeza? ¿Cómo te sentiste en ese momento? Que me iba a morir. Es lo primero, yo dije, me voy a morir. Fue lo primero, luego empecé a pedir ayuda. Yo para mí, lo primero que hice fue pedir ayuda. En el clínico no había psicólogos. Entonces la misma oncóloga, ella intentó localizar a una psicóloga que fue de la Asociación contra el Cáncer y bueno, pues gracias a ella, llorando con ella y saliendo adelante, logré sí estar más fuerte y bueno, saber que tenía que tirar adelante. Es que hay solo 2 caminos. Uno, o te dejas y no hay nada que hacer, o luchas. Teresa, querías sentir que tus tratamientos fueron muy duros. Sí. Entiendo que físicamente Sí. y también una serie de cambios físicos en ti. Sí. El pelo, ¿cómo viste emocionalmente todos esos cambios que te produjeron los tratamientos? A ver, claro, yo ya empecé porque estaba más centralizada, con lo cual mi cuerpo ya no era el mismo. Tardé unos días en verme ver y delante de un espejo tardé tiempo y era algo que me frenaba. Y luego, pues bueno, el pelo. Yo sabía y estaba esperando ese momento, pero yo no esperaba que fuera de esa forma, la caída de pelo, sino que muy poco a poco y no. Y yo estaba en un terreno y me di con unas hojas de un árbol que recuerdo y lo tengo aún, que se cayó un mechón grande de pelo y aquello me traumatizó. ¿Cómo fue esa convivencia con la peluca? Sí. Yo me puse peluca a ver primero por mis hijas. No quería que ellas me vieran pues más transformada. Entonces en casa sí que llevaba un pañuelo, intentaba llevarlos de colores, pues por el hecho de animarles a ellas
había un pañuelo que me decía mamá pirata. Pero si no, siempre con peluca. Que ellos en muchos momentos me veían sin peluca, porque si me estaba en el sofá y me había dormido, pues se me había caído el pañuelo. Pero ellos nunca decían nada. Pero yo, sí. Yo creo que si tuviese, me duchaba hasta con el pañuelo. La verdad es que aparte de la enfermedad, porque sufres por dolor, por los tratamientos, por la amputación, el tratamiento es duro, muy duro. Pero no te da cambio. Sí, total. Cambió pues el hecho de poder hacer en casa muy pocas cosas, porque muy cansada. Luego es que estaba prácticamente en el hospital todas las semanas. Y luego mi cabeza no estaba tampoco centrada. Yo sí que sabía que tenía que hacer la comida para ellas, para mis hijas. Pero aparte de eso, ya está. O sea, era lo primero. Pero luego no. La vida cambió muchísimo. Era la comida, ir a buscarlas y el paseo del parque por las calles. Es que tampoco era capaz de hacer más. Interesante. ¿Qué papel jugó tu familia en ese momento? Pues ¿Cómo fue su reacción? ellos no hablaban mucho del tema. No. Lo primero porque, mi marido tenía que estar pendiente de mí, como estaba yo, y pendiente de sus hijas también. Entonces, probablemente ya llevaba bastante. Por eso yo siempre he dicho que yo de alguna manera he sido afortunada. Porque he tenido gente a mi alrededor siempre. Y cuando a ellos les pase, que no les pasará, pero si surgen, estaré yo para estar con ellos. Yo he tenido a todos. Sí, mi familia era muy importante. Porque además cada uno de ellos se organizaron de manera que uno se dedicaba al trato de las niñas, el otro, como yo no podía ni planchar, venía a planchar. Era una organización que ellos solos, yo había días que decía, ¿y por qué viene esta? Y eran, sí, ellos estaban muy organizados. Llegó el tiempo de vacaciones, se llevaron a mis hijas de vacaciones. Era una familia muy buena. Y bueno, pasaron ¿cuántos años? 22 años. ¿Y qué pasó hace 22 años? Pues pasó que yo estaba trabajando, soy una persona muy activa, y tenía dolor en la espalda, dolor en el brazo, en el pecho. Yo me quejaba, calmantes, más calmantes, y me decían, esto es el trabajo. Pero yo aquello era ya un momento que ya no podía más, y así estuve un año. Hasta que ya enfadada fui al de cabecera y dije, esto no puede ser. Vamos. Teresa, y ya le habían dado la alta médica. Después de 22 años, ya no iba a revisiones oncológicas. Ya era un tema olvidado por completo. ¿Sabes qué pasó? Y una simple radiografía, que me la hice un viernes, a la 1 de la tarde, y a las 3 de la tarde me llamaban para ingresar urgentemente. El cáncer había vuelto. Y bueno, había vuelto. En aquel momento se sabía que había una masa, pero no se sabía más. Porque esto fue en febrero y hasta mayo no pudieron ponerme el primer gotero, porque no se sabía de dónde venía. La masa se la habían encontrado en el pulmón y no sabían si era un tumor primario de pulmón, si era otro cáncer completamente diferente del primero, o si era una metástasis del cáncer de mama de hacía 22 años. Mientras que no saben de dónde viene, no pueden pautar un tratamiento adecuado para la enfermedad. Porque era muy extraño los 22 años.
cómo en tanto tiempo podía ser de nuevo otra vez el cáncer que yo tuve. Y sí, después de muchas biopsias, que algunas no servían de nada porque no se llegaba al tumor, al final se supo que era del primer cáncer. ¿Cómo lo hiciste emocionalmente ese periodo de incertidumbre? Horrible, horrible. Es lo peor que te puede pasar, lo peor. Porque no sabes a qué vas, no sabes qué te van a decir. Porque yo pasé por todos los especialistas, desde el neumólogo, por todos. Y me decían, no me sabe que tienes cáncer, pero sí que lo hay. Yo aquello no me entendía. Si hay o no hay, no llegaba a entender qué pasaba allí. Y yo pensaba que ellos no sabían por dónde tirar. Y que el tiempo pasaba y que yo no tenía un tratamiento. Y que iba en contra de mi salud, porque yo seguía cada día con los dolores y no había una solución. Y de mañana, y de pasado, y iba a las 8 de la mañana y salía de ahí a las 3 de la tarde. Y bueno, encima llegué hasta incluso llegar a quirófano para hacer biopsias. Y eso te marca. Yo esta temporada estuve hablando muy poco. Cuando iba hacia el CERVET, porque sabe, me llevan en el CERVET, ese recorrido de casa allí no hablaba. Estaba metida en mí misma, muchas veces en nada, no quería, o sea, alguien que me dijera cuánto tiempo hace. No, a mí me interesaba saber lo que yo quería saber. El resto me daba igual todo. Sí que esta vez mis hijas estuvieron siempre, pero muy duro. Cuando se confirmó el diagnóstico, ¿cómo reaccionaste en esta ocasión? Pues aliviada por saber ya por fin qué era. Sorprendida porque hasta ellos estaban sorprendidos. Pero dije, ya está. Empezamos a luchar. Ahora es cuando empezamos. Y bueno, es que el día que fui a ponerme el primer botella del equipo, casi voy como si me fuera de comida fuera. Fijaros que esto no tiene nada que ver con lo que yo os había dicho antes. Si podéis, yo os he dicho, cuando hay una recaída, las reacciones emocionales son como al principio, pero más intensas, más sentimiento de fracaso. Claro, ¿qué ocurre? Que en el caso de Teresa estuvieron tanto tiempo para confirmar el diagnóstico que realmente llegó un punto que no era tener una recaída, que era que por favor le pusieran tratamiento ya. Con lo cual lo vio como la salvación, el hecho de empezar a ponerse tratamiento y eso compensó con todo lo demás. Que ya empezaba a recibir algo de vida, porque desde se me va y aquí estamos parados. En el caso de Teresa, el mayor miedo que tenía en ese momento, hace 22 años no la atendí yo en la asociación, fue otra compañera, fue Pilar. Y en esta ocasión su máximo temor no era el hecho de la muerte, el hecho de volver otra vez a empezar con todo el proceso de enfermedad. Su mayor miedo era el tratamiento de quimioterapia. Era lo que más temor de todo le provocaba. Si habéis escuchado, cuando empecé a hablar del primer tratamiento, claro, hace 22 años y ha cambiado muchísimo los tratamientos oncológicos. Hace 22 años lo pasó tan mal con el tratamiento, tenía tantos efectos secundarios, la dejaba tan limitada, tan tirada el tratamiento, que lo que le generaba pavor era volver a vivir eso, más que la recaída y más que la muerte. Y entonces, esta vez ha sido mucho mejor. Me ha gustado mucho más moteros, pero no nada que ver.
Así que los que tengan ahora aquí la quimio, mucho más tranquilos. No se pasan ni los vómitos de entonces, ni yo es que no me he metido ni en la cama ningún día, algún día se estaba con algo de fiebre, pero nada que ver. Yo no tengo ahora el recuerdo de la quimio como una tortura, no. En esta ocasión, ¿tiene la muerte de la cabeza o no? No. Lo que me metía en la cabeza era los recuerdos de la primera vez, de las cosas que me iban a ir pasando, que luego no eran así, porque afortunadamente ha cambiado. Hombre, a ver, cuando ya te dicen que es otra vez el carácter, yo decía, madre mía, otra vez a empezar, otra vez, ¿qué va a pasar? Soy más mayor y quizás con menos fuerzas. Todo eso sí que me venía al principio, pero la palabra muerte tardé mucho en decirles en mi casa como no quería que fuese en el supuesto de que muriese y muriera. Entonces, procuro no saber que nos tenemos que morir algún día, pues claro, pero no, yo de momento a mí no me llega. ¿Y no has sentido en algún momento, Teresa? Sí. ¿Cuándo? Miedos. Es que miedo siento, por ejemplo, ahora mismo. Yo estoy a la espera de mi resultado. Entonces, tengo miedo de ese resultado. Miedos en muchos momentos. Lo que pasa es que tienes que amoldarte un poco la cabeza y decir, bueno, vamos a ver, que sea así, voy a vivir. Entonces, me voy a permitir tener miedo durante un rato de mi vida, pero vamos a intentar que el resto del día no sea así. ¿Cómo te encuentras ahora, Teresa? Hombre, contenta. Ha pasado un año con los miedos estos de haber los resultados, pero también estoy en una fase como estuve la primera vez, pues que hace 5 semanas que no voy al hospital y en 5 semanas me pregunto, ¿habrá pasado algo? Porque esto me molesta un poco. Estoy en esa fase de qué miedo que no voy, pero ¿y si está pasando algo? A mí no me está viendo nadie. Entonces, yo espero que esto cada día irá pasando, espero, porque los resultados tienen que salir bien. Entonces, estoy en esa fase. Teresa, muchísimas gracias. A ti. A ti por escucharme. Bueno, pues como veis un poquito esas reacciones, es que lo describe también, ¿verdad? Teresa, todo ese proceso. A ver. Bueno, ella también habla de la familia y habla de algo que es muy importante. El otro día, en otras circunstancias, comentaba, claro, es una persona la que tiene el cáncer, pero esa persona normalmente está dentro de un núcleo familiar. Y yo me lo imagino como un puzzle sobre el que cae algo. Y las piezas se rompen, cada una va por un lado. Eso es el cáncer, que cae en una familia que se descompone de alguna manera. No sirve colocar las piezas otra vez igual. Hay que reajustarlas, hay que colocarlas de otra manera para que funcione. No se puede seguir como antes. Teresa lo ha descrito muy bien. Ahí cada uno se encargó de una cosa, se cambiaron roles, se distribuyeron tareas para que realmente todo siguiera funcionando.
y esto es muy importante, que la familia se encargue, junto con el enfermo, de realizar una serie de cambios que favorezcan el reajuste y la adaptación a la enfermedad. Bueno, la familia como cuidadora principal es la que proporciona apoyo, ya lo habéis escuchado, el principal apoyo emocional es la familia, como habéis escuchado en el caso de Teresa. Es la que comparte las responsabilidades de las tomas de decisiones, aunque al final siempre es el paciente el que toma la decisión, pero compartida y apoyada por la familia es mucho mejor. Proporciona los cuidados concretos al enfermo cuando es necesario, incluso a veces financia los costes económicos y sociales. Estoy atendiendo en este momento a una familia, a una pareja. Él es el paciente, tiene 50 y pocos años, con cáncer de próstata avanzado, muy avanzado. Tiene metástasis en los ganglios de la ingle, esto le genera un linfedema, tiene la pierna muy inflamada, las metástasis son las que tiene la pierna y no puede caminar como directas porque camina muy mal. Él tenía una panadería en su pueblo y su mujer era la que atendía, vendía en la panadería. No podía seguir trabajando, de hecho, nunca más iba a poder volver a trabajar. En su negocio tuvieron que cerrar el negocio y era lo que les proporcionaba, los ingresos. Con lo cual, pues vaya panorama. Enfermo, no puedo trabajar y de qué comemos. ¿No? Aquí la familia, como en muchísimos casos, afortunadamente, bueno, pues es donde me llegaban ellos, llegaban los demás. Y ellos me decían, bueno, no te puedes imaginar lo que tengo que agradecer a los amigos, a la familia. Cuando me vienen a ver, no vienen a verme sin más. Me vienen a ver con una cesta de compra. Me vienen a ver con la merienda. Y esto es fundamental. Y porque es la que mantiene la estabilidad en un medio en el que hay muchísimo cambio. Las reacciones familiares de la familia pues son muy parecidas a las de los enfermos. Si yo estoy bien, si él está bien, yo estoy bien. Si él está mal, yo estoy mal. Como que van las emociones de ambas partes muy de la mano. Aunque también a veces ocurre que el cuidador se viene arriba cuando el enfermo más lo necesita y en el momento que el enfermo se recupera, el familiar, ¡pum!, ahora puedo y me vengo abajo. Eso también puede ocurrir. Estilos de afrontamiento en cuanto a las familias son muy importantes. Familias que ejercen un papel activo y sobreprotector del enfermo. No hagas nada. Que ya te digo, yo no te levantes, yo te digo cosas y luego, no hagas. Esto tiene sus riesgos. Porque si ya hablábamos antes que el enfermo muchas veces se siente limitado, se siente, pues eso, pues que muchas de las cosas ella no las puede hacer, si aparte de las cosas que el enfermo no puede hacer, la familia le impide hacer las que puede, pues aún se generan muchos más sentimientos de inutilidad y de baja autoestima. Familias que hacen como si no hubiera pasado nada, pues van a colocar el puzzle igual y seguimos funcionando. Yo creo que una paciente que el núcleo familiar era el matrimonio de una hija adolescente. Ella tenía un cáncer de ovario y estaba muy malita y había días que ya no se podía levantar de la cama para hacer la comida, es que no podía. Entonces, ¿qué hacía el marido de hija? Pues se dejaban para comer. Y ya está. Y así funcionaba. No hubo ningún cambio, no hubo ningún reajuste, nada de nada. Con lo que eso conllevó al empeoramiento de las relaciones familiares en un momento así de la vida. Familias con un espíritu de lucha realista, ¿no? Tipo Teresa. Bueno, esto es lo que hay, esta es la situación que tenemos, venga, ¿qué tenemos que hacer cada uno? ¿Cómo la afrontamos? ¿Qué es lo que puede aportar cada uno de miembros? Y la familia y adelante todos juntos, ¿no? Y familias que por el motivo que sea están al límite, pues porque no tienen recursos, por familias que a lo mejor solamente un cuidador y no hay nadie más, por lo que sea, y que llega un momento en que no pueden más que son el caso de la claudicación familiar, que lo vamos a ver un poquito al final. Muy importante la comunicación, muy importante, entre los miembros de la familia, entre el enfermo y la familia, es fundamental. Fundamental porque es un momento en el que cambian tantísimo las necesidades del enfermo, tantísimo, que qué importante es saber y poder expresarlas por parte del enfermo. Se dan a veces situaciones como que
que necesito que me acompañe al tratamiento porque lo paso muy mal, pero que tiene que ser él. Se tendría que dar cuenta que yo necesito eso. La otra parte, como no lo saben, porque a lo mejor pues no se adivina, aunque sea muy obvio, y esa incomunicación provoca pues, situaciones de conflicto seguramente innecesarias o que se podrían solucionar muy fácilmente con una comunicación. Y luego otra cuestión es cuando dice, a lo mejor atiendes a ambas partes y el enfermo te dice que tiene miedo, que está triste, que tiene momentos de bajón, pero que no se los cuenta a su pareja o a su mujer o a quien sea, porque si no le va a hacer sufrir más, le va a preocupar más. Entonces lo vivo yo sola para no preocupar a la persona que tengo al lado. Luego pues a la otra parte y te dice que tiene miedo, que está triste, que está preocupado, pero que no se lo dice al enfermo, porque si no le va a preocupar más. Con lo cual, acabas dándote cuenta cuando ves a las dos partes que el sufrimiento es el mismo o muy parecido, pero cada uno lo lleva a su aire, que no hay nada compartido. Yo les explico muchas veces, ¿verdad? Que un peso grande, si lo llevamos entre dos personas, se lleva mucho mejor que si lo llevamos uno solo, que tiene que hacer mucho más esfuerzo. Pues eso es un poco lo mismo. Cualquier situación dura y complicada, si yo la puedo compartir y llevarla con otra persona, la lleva muchísimo mejor. Esto es muy importante. Expongo solamente, y con esto acabo, dos situaciones en cuanto a la familia. Sí, porque ya de tiempo me imagino que sí, ¿no? Venga, pues acabo ya con la conspiración del silencio y con la claudicación familiar. Bueno, la conspiración del silencio es el acuerdo para alterar la información del paciente por parte de los familiares, queriendo saber sobre su situación. Solo hay conspiración del silencio cuando el paciente quiere saber y no se le da la información. ¿Por qué señalo esto? Porque el paciente que no quiere saber. Y si el paciente no quiere saber y no se le da la información, por lo tanto, no hay conspiración del silencio, hay un respeto ante la decisión que ha tomado una persona. Y es importante respetarla también en estos casos. ¿Y cómo se sabe si el enfermo quiere saber o no quiere saber? Porque el enfermo puede preguntar o no puede preguntar. Entonces, un enfermo que no quiere saber no le va a preguntar al oncólogo. Le va a preguntar pues, a la pareja, o le va a preguntar a otra persona, pero nunca al oncólogo, que es el que le puede dar la respuesta. ¿No? Y hay enfermos que sí que quieren saberlo. Y eso no es conspiración en silencio. Solamente cuando el enfermo quiere saber, pero hay un complot alrededor para que no le llegue la información, para que no tenga la información de su situación. ¿Por qué? Bueno, porque puede ser al principio un momento de confusión, que el enfermo y la familia están en un momento, cada uno ajustándose a la enfermedad y en momentos diferentes. Siempre está el deseo de proteger al enfermo. Es que si sabe la verdad, no va a luchar. Es que va a tirar la toalla. Entonces es mejor que no lo sepa y no se lo decimos para no proteger. O también para protegerse a uno mismo. A veces esto no es tan consciente, pero también se da. Si el enfermo sabe que se va a morir y lo habla conmigo, qué mal lo voy a pasar también, ¿no? Y esto tiene consecuencias, tiene importantes consecuencias la conspiración del silencio. Disminuye la comunicación familiar tremendamente. Y por lo tanto deteriora las relaciones familiares. Si yo soy enfermo y veo que algo está ocurriendo, que además noto también en mi entorno, por mucho que te quiera disimular, se va a venir de vez en cuando y se sale los ojos así, yo me di cuenta, o sea, hablan por teléfono a otra habitación cuando nunca lo había hecho. Cuando me doy cuenta de todo eso y me doy cuenta de lo que está pasando, me tengo más miedo. Más miedo que no puedo contar, porque de alguna manera hay un acto ahí de silencio que no me permite poder abordar este miedo que tengo con mi familia. No puedo hablar de él. Por lo tanto, me toca vivir solo. Yo solo. Y eso, pues claro, por supuesto, deteriora el estado emocional del paciente y por otro lado también el cuidador. Te encuentras con personas que es el único miembro de la familia que conoce y sabe que la otra persona va a morir y que tengo que disimular. Tengo que disimular delante de él o de ella, tengo que disimular delante de la madre, de los hijos, tengo que disimular delante de todo el mundo.
Imaginaos qué desgaste emocional tiene eso para la persona también. Y eso también hay que intentar transmitirlo o verlo. Bueno, la verdad es que nosotros siempre intentamos que esta conspiración del silencio se rompa. Lo intentamos, lo sugerimos, intentamos reflexionar todo esto con los familiares y al final, por supuesto, como no puede ser de otra manera, hemos de respetar la decisión de la familia, aunque no podamos en algunas ocasiones compartirla, ¿no? ¿Cómo hemos identificado? Bueno, realmente, ¿qué es lo que te preocupa? Que conozcan la información para de esa manera poder confrontar aquello que nos diga. Bueno, ¿qué podría ocurrir? ¿Qué sería lo peor que podría ocurrir si lo hablarais directamente? ¿No? Los pacientes que dicen es que si se exámenes se van a suicidar antes. Quiero explicarle que la tasa de suicidio en los enfermos oncológicos es casi igual que la población normal. No hay una mayor tasa de suicidios en los enfermos oncológicos. Eso realmente no ocurre. Reflexionar acerca de las ventajas y los inconvenientes. Pues eso, que es más doloroso hablar abiertamente de la enfermedad o sufrir en silencio esta situación, lo que os comentaba hace un momentito. Hacer el que se ponga en el otro lugar. ¿A ti te gustaría? Si fueras el enfermo, ¿te gustaría que a ti te negaran esta información? Que te negaran, pues al final, en algunos casos, al final de tu vida, poder trabajar ciertos asuntos, poder cerrar ciertas cosas, poder acabar tareas que a lo mejor quisieras hacer. ¿Tú qué harías? Y un poco evaluar las consecuencias, ¿no? Bueno, pues eso, cómo se puede sentir el familiar enfermo cuando intenta hablar de lo que le preocupa y no puede hacerlo por esa conspiración del silencio. Entonces, bueno, esto es importante valorarlo, verlo e intentar que esto se rompa. En cuanto a la claudicación familiar, pues es el agotamiento psicológico para continuar viviendo la situación de enfermedad. Ahora estamos hablando que en ocasiones son procesos muy largos y cargados de mucho malestar emocional, como hemos visto, para el enfermo y para la familia. Y si no se toman medidas preventivas, puede acabar llevando esa claudicación familiar, el no poder más. ¿Por qué? Porque por una estructuración familiar a veces que hay de base, porque no es red social suficiente, pues porque realmente a lo mejor no puede dar para esa persona. Y también tiene que encargarse de otras cosas, con lo cual la sobrecarga es tremenda. Porque hay veces que son los familiares los que niegan la realidad y llega un momento que eso también hace que claudiquen. Pues porque hay veces que hay diferencias de criterio entre los diferentes miembros de la familia en torno al enfermo. Unos opinan que sí, hay que decir, otros opinan que no, otros que tal, con lo cual se generan conflictos familiares que también pueden llegar a la claudicación y bueno, pues a sobrecarga familiar, ¿no? Por no aprender un poco a respirar, a delegar y que llegue un momento que eso agote física y emocionalmente. Consecuencia por la incapacidad de la familia para responder a las demandas, por supuesto, y a las necesidades del paciente. Importante, acoger las emociones de la familia. Entender que a veces que ocurra esto puede llegar a ser normal y hay que reconocerles y validarles lo que sienten. Intentar atender las necesidades específicas de la familia, que puedan verbalizar cuáles son esas necesidades para intentar atenderlas. Y sobre todo para prevenir duelos complicados. Si al final de la vida hay una familia que ha claudicado y eso se puede traducir en peleas, en gritos al enfermo, en discusiones constantes, imaginaos después cómo puede ser ese duelo cuando llegue el enfermo. Intentar facilitar soluciones, ayudarles en la solución de problemas, porque muchas veces por ese agotamiento emocional no ven o les cuesta mucho solucionar ciertos asuntos que a lo mejor son fácilmente solucionables. Y reforzar sobre todo los recursos de la familia que seguro que siguen teniendo. Bueno, acabo con una frase que a mí me parece que es muy bonita, que como muchas veces en la vida no podemos elegir lo que nos ocurre, no podemos elegir que nos diagnostiquen un cáncer, no podemos elegirlos, pero sí cómo queremos vivirlo y esto va a marcar una diferencia. No tenemos más tiempo, ¿verdad? Por otro vídeo que tengo, ¿no? No, yo lo digo por la compañera. Bueno, en cualquier caso... Ahora descansamos el descanso un poquito más corto, en todo caso. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención y bueno, nada más. Gracias.
De una cuidadora es más cortito que en el caso de Teresa. Es más cortito, con lo cual, pues bueno, a ver. Buenos días. Bueno, ya me gustaría que me contaras un poquito de tu experiencia con tu caso, tu marido, ¿verdad? Cuéntanos un poquito. A ver, mi marido tiene 55 años, ha sido una persona sana, deportista, en fin. Y bueno, pues presento un dolor aquí, en la clavícula. Ya durante el verano se sentía cansado y esas cosas, pero bueno, lo ha hecho con la chava, que ha trabajado mucho. Elegimos un centro de rehabilitación, entonces pues la verdad es que trabaja mucho. Y bueno, pues así fueron las medias, hasta que se lo fuerte, le impidió trabajar y tuvimos que ir a urgencias. De ahí ya, pues eso. Con mi ecografía ya me dijeron que tenía el hígado invadido y que se sospechaba que el cáncer primario pues, se sospechaba que podía ser en el colon. A él no se lo dijeron, me lo dijeron a mí porque conocía a las monjas. Bueno, fue algo horroroso porque yo pensaba que iba a ser un problema de intestinal simple, como así un principio de enero. Pues pasó a ser algo que es que no me lo podía ni imaginar. Ya no nos daban la planta, bueno, pues pruebas, que es una gastroscopia, la hormería. Yo no sé lo dije en este primer momento porque las doctoras me aconsejaron que me lo dijera. Entonces, ya cuando le hicieron la gastroscopia salió bien, le hicieron la colonoscopia, que era lo sospechaba, y efectivamente estaba 24 centímetros de peso. Y bueno, pues ahí empezó todo, le hicieron también un TAC y vieron que el gato estaba inválido. Entonces, pues bueno, ya le dieron el alta, entonces ya fue cuando él me abordó en un momento del asesor, que ya no lo había dicho, me parece que lo necesito saber. Entonces se lo dije, y bueno, pues ahora empezamos todo, fuimos a casa, empezó a venir a la gente. Realmente, ¿me oís bien? Sí. Esto es una información que jamás deberían tener la responsabilidad los familiares de darla al enfermo. Debería ser siempre el médico el que le diera la información al enfermo. Fijaros qué responsabilidad, en este caso, fue Pilar la que le dijo a su marido que tenía un cáncer de colon con metástasis hepáticas. Menuda responsabilidad ante las preguntas que él pudiera hacerle, ¿no? Ha de ser siempre el personal sanitario, el médico, quien dé esta información. Entonces empezaron los quimios. Yo me enteré de una forma un poco rara de que leí un papel que el tratamiento era parecido. Yo eso lo llevé muy mal, vine a una asociación y bueno, yo pensaba que bueno, pues iba a tener una. No iba a ser pues lo que es paliativo de la harina de la enfermedad y ya según esta notificación pues igual estaba muy bien. Y bueno, desde en casa pues eso sí, para mí todo un poco es que hemos estado viendo todas las vacaciones hasta la casa, arriba, el estrés, todos los días con los hijos adolescentes. Y yo estaba, me enfadé con todo el mundo, estaba súper rabiosa
Y bueno, ya de las quimios, pues la primera digo, bueno, la segunda digo, fatal, y después digo, no así, porque sabemos que me pide. Las sucesivas han sido bastante llevaderas, no sé si es porque les aporte o porque también su interior es porque es así, ¿no? No sufre para nada. Yo he tenido que ir al médico de cabecera, psicólogo, me han dado cierta ¿eh? No sé qué de introspección, no sé qué hace que se queda blanco y duerme. Eso es lo que hace dormir para que se pase ese tiempo que... Pero yo vengo de mi cabecera. Y bueno, pues nos teníamos tiempos porque él se esfuerza en la actividad con la que estábamos antes. Pues de salir los dos juntos, son adolescentes, pero son mucho de estar con nosotros, la familia, etc. Bueno, su familia sacó la familia de Noel, bueno, superhéroes, creo que es el más de todos los hermanos. Y bueno, pues eso, así más. Sí. Mira, ¿cómo cambian los roles en casa? ¿Cómo cambia el funcionamiento? ¿Cambia la tarea? Bueno, yo tengo la suerte de que el hecho de haber venido a una profesional que me permite unos informes, porque yo trabajo, entonces he podido tener bajas para estar con él. Porque yo me fui un poco de la cabeza y luego porque estar en parte contemplada la persona que ayuda. Bueno, entonces el rol ha cambiado y ahora estamos juntitos. Él no puede hacer nada, no tiene fuerza, no puede tocar. ¿Cómo estás en el momento que tienes a los chicos que se están metiendo en casa? Si es que tú no funciona de hacerlo como lo quieras, ¿no? Pues está mal, pues ahora tengo que empezar a hacer tratamientos, y un cáncer, lo preguntando, y no me operarán. ¿Y cómo es eso? Todo normal. ¿Ha cambiado alguna manera la forma de comunicarte con el niño? ¿La más que hiciste bien? ¿Para cuál? No sé. ¿Ha cambiado? Ha cambiado, pero más o menos igual es poco comunicado de decir, pues eso, sus creencias o que ha tenido una visita y uno más todo. Entonces él, yo no sé qué pensará de todo ese tiempo, porque yo, en todas las cosas, me meto a la psicóloga. Me tocó el médico de cabecera, me da medicación. Eso no sé cómo lo vive. Pero claro, no sé. Y yo le he vivido de... Entonces, pues es una persona muy... Es muy desesperada, muy callada, pero vamos, es súper positivo. ¿Y las sesiones en paralelas? Fijaros que es significativo. Él es muy positivo, pero no le pregunta por qué va a la psicóloga, ni por qué se toma medicación. Por ejemplo, fijaros como soy positivo, pero no, o sea, no quiero hablar de esto, quiero mantener la distancia con esto, porque a lo mejor eso es lo que no puede abordar él, tal y conforme están viviendo su familia su propia enfermedad, ¿no? Porque y él, este día que vino a hacer la grabación, la acompañó él porque venían de hacerse un PET, que por eso estaba muy contenta porque había reducido muchísimo el tumor y a lo mejor ahora le pueden operar. Pero él como que mantiene las distancias conmigo, como dice tú, ahí bien lejos, ¿no? Como que yo estoy bien, pero esa comunicación... No. O sea, el otro día me dijo que no, me sorprendí, pues, que además del tuyo, lloraba,
Claro, que a veces me comuniqué legalmente o nada. Yo todo, gracias a WhatsApp, en un momento, yo todo me comuniqué por vía WhatsApp, estábamos en esta situación que ahora queremos tranquilidad. La gente no respetó, pero los trámites siguieron en el WhatsApp. Y bueno, pues así, en los datos que en el hospital, pues te whatsappeas y la respuesta que dan, pues algo en la sostenible mismo. Que nos encontramos algo muy importante. Y además es que me cuenta que sostiene a él, yo le he pagado. Aunque estuviera él, yo lloraba. Atención. 6 meses. Ha sido todo súper lento, pero digo, no sé si ya está un poco frío. Estoy viviendo tremendo. O sea, yo estoy feliz. Bueno, Pilar, pues muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias en nombre de Teresa de Pilar y también en el mío. Muchas gracias.